¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo seminario junto a Código Forex. Mi nombre es Renato Campos y como es habitual los días lunes, entonces vamos a estar realizando nuestro Market Watch habitual con la intención de estar armando entonces nuestro portfolio semanal y revisando por supuesto cómo van nuestras transacciones o las ideas que hemos ido compartiendo semana a semana y por supuesto ir entendiendo el contexto en el cual nosotros como traders nos desenvolvemos al día de hoy y cuáles son las noticias y los eventos que obviamente debemos estar atentos durante las próximas jornadas para tomar mejores decisiones de inversión. Es por eso entonces que antes de continuar con el seminario me gustaría que me confirmaran audio e imagen, por favor, a través del mismo chat que ustedes tienen disponible. Sé que tienen una opción también de preguntas y respuestas, pero esta vez, por favor, les solicito entonces que hagan sus comentarios, preguntas a través del chat que tienen disponibles en la plataforma de Zoom. Al minuto no veo ningún comentario, ninguna confirmación de audio e imagen, por lo tanto vamos a darle algunos minutos a los siguientes a los participantes que se vienen conectando y ya comienzo entonces a tener a Ricardo, a Milton, muy bien, todo perfecto desde Guadalajara, Jalisco, Milton por Raudel, ¿qué tal? Mucho gusto Raudel, ¿cómo te va? Vamos entonces teniendo confirmación de audio e imagen. Como es de recordarles, Milagro también nos confirma, como es de recordarles, yo me encuentro de forma remota haciendo estos seminarios, aún me encuentro en el sur de Chile, por lo que cualquier intermitencia que podamos tener con el seminario mismo, ya sea la transmisión, que se pueda caer o no, les voy a pedir que pacientemente me esperen algunos minutos y yo me estaré reconectando si es que llega a ocurrir alguna eventualidad con la conexión de este seminario. Así que, repito, si es que llega a haber algún problema con la conexión, solamente me esperan, no se salen de la sesión o si es que se llegan a salir, vuelven a reingresar y yo voy a estar también haciendo lo mismo para que podamos seguir entonces con la revisión de esta semana. Vamos entonces ya con la confirmación, estamos claros, muchas gracias entonces a todos y entonces nos vamos con lo que tenemos ya para esta semana. Lo que obviamente vamos a hacer, como es ya habitual, vamos a compartir la cámara de nuestro seminario para que no podamos ver las caras, aquí ya está oscuro por la tarde. Eh, y lo que vamos a hacer entonces es ir entendiendo cuáles son las noticias importantes para esta semana del 14 al 18 de septiembre. Tenemos varios puntos importantes, unos más que otros, por supuesto, pero también obviamente otros que engloban mucho más un poco el camino que podría tomar la Reserva Federal o bien el camino que podría tomar los distintos mercados, considerando, por supuesto, la reunión de la Reserva Federal esta semana. Otra de las noticias que también viene pegando fuerte o que viene generando un poco de ruido durante los últimos días viene siendo el Brexit, la política monetaria de Japón, que va a tener obviamente algo que decir en cuanto al desarrollo, más bien lo que nos va a interesar ahí van a ser las proyecciones, y el IPC del euro, que también nos va a entregar un poco de la eurozona, que nos va a entregar una sensación un poco más clara de todo esto. Antes de continuar e ir a ahondar cada uno de estos puntos un poco más en detalle, les recuerdo que el día de mañana comenzamos ya nuestro seminario de análisis técnico y análisis fundamental junto a Código Forex. Y como ustedes bien saben, y lo he comentado en otras ocasiones, los usuarios de Tickmill van a tener acceso gratuito, pero el primer seminario o la primera sesión pueden escribirme directamente a través de Twitter y solicitarme el ingreso al seminario para que se puedan registrar, por supuesto, y puedan ingresar entonces a este primer seminario que va a estar abierto para todos ustedes y que lo puedan disfrutar, por supuesto, y que podamos seguir con el resto de las sesiones. Recuerden, son 4 sesiones de este seminario de análisis técnico y análisis fundamental. Esta semana van a ser martes y miércoles y ya la próxima semana también van a ser martes y miércoles, 1 hora cada uno a las 7 p.m. Eastern Time, a las 8 horas de Chile, que eso es -3 UTC. Por lo que obviamente, si, les repito, si desean acceder a este primer seminario que va a ser el día de mañana, pueden escribirme entonces al Twitter @atocamposn solicitándome el acceso y ya se lo estaremos dando para que se puedan registrar. Como siempre, por supuesto, agradecerle a la gente de Código Forex que nos permite tener este seminario junto a ellos y, por supuesto, a el broker auspiciador que es Tickmill.
Desde ya entonces comenzamos revisando un poco lo que viene siendo importante para la semana y una de estas es las últimas proyecciones de consumo de demanda de petróleo a nivel mundial que disminuyen en 0,7 millones de barriles de petróleo de barriles de petróleo diarios, los que de alguna forma entonces ponen sobre la mesa nuevamente las preocupaciones de los miembros OPEP que se van a volver a reunir el próximo 30 de noviembre. Y estos miembros de la OPEP están un poco preocupados por el desempeño que han tenido las distintas economías y sobre todo por los nuevos brotes de coronavirus que ha obligado a muchas de ellas a volver a considerar las cuarentenas y por supuesto los confinamientos. Y eso ya saben ustedes cómo afecta: menor demanda en términos generales, menor movilidad, por lo tanto el consumo de petróleo disminuye drásticamente. Y es por eso también que se han visto también consideradas las reservas de petróleo a nivel semanal no han presentado grandes volatilidades durante los últimos meses, porque recordemos que desde abril a la fecha tenemos que los miembros OPEP han acordado un recorte en su producción, y ese recorte por supuesto lo que hace es impulsar los valores del petróleo, que hasta hace algunas semanas, días atrás, cotizaba por sobre los $40 el barril, y al día de hoy estamos ligeramente por debajo de los $40 el barril, significando entonces un escenario bastante interesante en cuanto a la compensación que el mercado está haciendo, sobre todo por la demanda, la oferta y demanda que se presenta para el mercado del petróleo. Es por eso entonces que nuestras perspectivas, como ya lo hemos comentado en reiteradas ocasiones, son negativas, y con estos recortes de proyección vuelven a ser aún más negativas. Esto es también que se conjugaría con, o lo que nosotros estamos esperando para que den un puntapié el batacazo final a estos comentarios, a estos recortes en las proyecciones de la OPEP, que tienen que ver también con una menor demanda, un menor dinamismo finalmente de las distintas economías. Creemos que, en definitiva, el hecho de tener a lo mejor un recorte en esta producción va a estar muy ligada también a las predicciones que puedan tener los distintos bancos centrales. Por eso que la reunión de la Fed de esta semana y los distintos bancos centrales, como por ejemplo también puede ser Japón, y las cifras macroeconómicas que puedan venir presentando las distintas economías en cuanto al dinamismo o proyecciones que puede también entregar el Fondo Monetario Internacional, van a ser muy importantes para poder ir entendiendo o ir dándole respuestas, por supuesto, a los movimientos del petróleo. Como repito, y ya lo vamos a estar revisando nuevamente en el gráfico, nuestra proyección para el petróleo es bajista en el mediano y largo plazo, por lo que obviamente con estos recortes de las proyecciones de demanda mundial para el año 2020 y 2021, por supuesto tienen obviamente un mayor carácter bajista, o le dan mayor significancia o mayor significado finalmente a nuestra proyección bajista, que todavía mantiene obviamente perspectivas de caídas en la cotización del petróleo, tanto WTI como el Brent. Pasamos al siguiente punto. Esta es la reunión de la Reserva Federal, que tienen reuniones los miembros de la Fed este próximo 15 y 16 de septiembre, y ya sabemos que estas reuniones de 2 días finalizan entonces con la decisión de la política monetaria de Estados Unidos, la cual debería mantenerse entre un 0 y un 0,25%. No esperamos cambio, el mercado no espera cambios de la tasa de política monetaria de la Reserva Federal. Tampoco esperas grandes cambios, creo yo, con respecto al discurso que puedan ir entregando. Muy probablemente, y yo creo que casi en un 100% de efectividad, van a mantener el programa de estímulos. Probablemente lo que mencionen es que los estímulos se van a mantener a lo largo del tiempo hasta que obviamente hayan cambios significativos, o sea que las ayudas va a ser hiperlaxa. Esto en directa relación, o sea, que los estímulos continúen, debiese significar una debilidad para el dólar, pero ya vamos a tocar ese tema. Muy probablemente se van a comenzar a enfocar en la palabra inflación, van a darle más relevancia finalmente a cómo van manejando la inflación en Estados Unidos, que van a ser más tolerantes con la inflación por sobre el 3%, 2%, 3%, que son los rangos de tolerancia para la Reserva Federal, o el objetivo, el rango meta. Y esto entonces va a significar un poco, creo yo, que las dobles lecturas o las lecturas que el mercado pueda tener en definitiva con la dirección o la directriz que la Reserva Federal y Jerome Powell puedan indicar entonces en la reunión de este día miércoles.
Lo que voy con respecto al dólar es que ya lo hemos conversado y por supuesto también está plasmado en un artículo que está publicado en Código Forex. Desde ya los invito a que puedan revisar todos los artículos que tenemos en el blog de Código Forex, es códigoforex.com/blog. Van a poder encontrar todos los artículos que publico quincenalmente y uno de estos hace referencia al comportamiento del dólar a nivel internacional y su caída de un 10% desde el 23 de marzo a la fecha aproximadamente. Y lo que hace, lo que tiene la importancia de estar revisando el dólar finalmente es que toda la riqueza que se ha provocado, en términos muy sencillos, toda la riqueza que se ha provocado, y voy a ser majadero en mencionar esto, toda la riqueza que se ha provocado finalmente o desarrollado desde el 23 de marzo que comenzaron los estímulos de la Reserva Federal, finalmente si es que el dólar pierde terreno o sigue cayendo finalmente, si se sigue debilitando o deteriorando finalmente su valor, esa riqueza finalmente va a tornarse en una riqueza que no va a tener un gran valor en el mercado. Por lo que obviamente la Reserva Federal es responsable de que esa riqueza se mantenga y permanezca, por lo tanto va a ser muy difícil que sigan dando a entrever o dar motivos para que el dólar siga debilitándose a nivel internacional. Por eso es que se vuelve muy interesante el comenzar a estar a favor del dólar de cara a los próximos meses y de cara a finalizar este año 2020. No tan solo por esto, sino que también por la carrera presidencial o las elecciones el próximo 3 de noviembre, que también es un punto que, si bien no lo estamos tocando el día de hoy, va a ser un punto que va a ser intrínseco finalmente, que va a ser un punto que va a estar constantemente rondando en nuestras tablas de opinión, por supuesto, o en nuestros análisis, pensando en que el dólar debería tender a fortalecerse cara a esta fecha por el efecto refugio que esto podría significar, no tan solo obviamente para la economía americana, sino que para el resto de los mercados. Un dólar que privilegie finalmente fortalecerse va a ser, por supuesto, la tónica de cara entonces a a las próximas semanas, y es un poco la tónica que nosotros deberíamos estar siguiendo en toda esta situación. Por lo tanto, totalmente va a ser un poco el patrón de comportamiento que vamos a estar jugando, ir a buscar, por supuesto, un fortalecimiento del dólar en el mediano y largo plazo, y eso es finalmente la estrategia que estamos forzando o estamos buscando poder administrar en nuestro portfolio. Y con esto también me refiero un poco a las posiciones en corto que tuvimos en euro, que todavía mantenemos parcialmente unas posiciones en corto, pero comenzamos a jugar algunas posiciones en largo esperando la reunión de la Fed y esta volatilidad a favor del euro, o un poco el apetito por el riesgo. Ya lo vamos a estar comentando en detalle cuáles han sido las jugadas y lo que estuvimos comentando el día jueves pasado también. Um, y por supuesto las figuras que comentábamos en el Market Watch de la semana recién pasada. Luego de esto nos pasamos entonces ya al Brexit, un Brexit que si bien venía marchando bastante bien, había estado un poco dormido a raíz del coronavirus. Las negociaciones se vuelven a tomar, y unas negociaciones que finalmente comienzan a entorpecerse porque pareciera ser que no hay acuerdos fundamentales o acuerdos de fondo con la zona euro, una zona euro o el Eurogrupo que parece poner grandes problemas o grandes trabas, o al menos Inglaterra parece poner estos grandes trabas, que Inglaterra venía cerrando un acuerdo la semana pasada con Japón, un acuerdo que es sumamente importante, pero todavía con la zona euro no logran sellar o pactar acuerdos importantes. Y esto podría significar en primera instancia un deterioro muy, muy grave, muy importante para el sector automotriz, que debemos recordar que Inglaterra es uno de los principales exportadores de Europa de automóviles, desarrollador y también de armar vehículos, por lo que obviamente esto podría tener también podría perjudicar gravemente a la economía inglesa y por supuesto directamente al Producto Interno Bruto de Inglaterra para los próximos trimestres. Y por supuesto obviamente si es que no se llegan a acuerdos muy rápido, esto va a significar entonces un revés muy importante, y esos son un poco el patrón que tenemos que ir entendiendo a medida que vayamos escuchando noticias de que Inglaterra no logra acuerdos importantes o que todavía mantienen un poco una disputa, o la disputa constante se mantiene. Creo que la libra tiene mucho que perder en esta pasada, y es por eso que
Vamos a estar viendo una idea de trading, una idea de inversión, un poco hay una transacción, un swing que podríamos estar esperando para el euro frente a la libra o para la libra frente al dólar, pensando también en el fortalecimiento del dólar a nivel internacional que esperamos en el mediano plazo. Van a ser jugadas bastante interesantes también que podríamos considerar y buscando un poco también la cobertura que podríamos lograr en el hecho de ir cortos en el euro a favor del dólar, pero en este caso ir un poco más favorable al euro que la libra, buscando por supuesto posiciones en el euro libra, posiciones de compra. Así que eso lo vamos a estar revisando en los gráficos dentro de algunos minutos más. La política monetaria en Japón viene a ser entonces un punto importante esta semana, más bien inicialmente por lo que podría significar en cuanto a lo que podría significar en cuanto a las proyecciones económicas de Japón y por supuesto obviamente de Asia, y eso es lo que nos va a importar de la política monetaria de Japón que se va a entregar, si no me equivoco, este día jueves, para que podamos estar atentos el día jueves, si no me equivoco, sí, jueves en la madrugada o bien miércoles en la noche se van a entregar la política monetaria de Japón para que lo podamos entonces estar atentos y seguramente lo vamos a estar comentando no tan solo en los seminarios que tenemos todos estos días martes, o sea, desde el martes y miércoles en la noche, los seminarios de análisis técnico, sino que por supuesto lo vamos a estar comentando en el seminario del día jueves, en el Live from Trading Desk junto a quien les habla, como es habitual, a las 10 de la mañana Eastern Time, a las 11 de la mañana hora de Chile, menos 3 UTC, para que lo puedan tener claro. Y el último punto importante es el IPC de la zona de euro, un IPC que obviamente nos da un patrón a considerar en cuanto a la evolución de la inflación, del valor de los precios, del índice del precio del consumidor, que nos da un poco los parámetros a considerar en cuanto al desarrollo de la política monetaria de la zona de euro, que ya lo conocíamos la semana pasada, al minuto no pretenden realizar grandes cambios, pero sí están dispuestos, por supuesto, a realizarlos. Eso es sumamente importante, o sea que si hay grandes caídas en la economía europea, el Banco Central Europeo va a actuar rápidamente y finalmente no le va a temblar la mano de poder llevar a implementar nuevas estrategias de ayuda en la política monetaria de la zona de euro para que lo podamos estar obviamente o tener considerado para las próximas reuniones, o también obviamente cómo el mercado reacciona ante esta cifra de inflación que se va a conocer este día jueves también, si no me equivoco, para que lo podamos tener obviamente en consideración y lo vamos a estar revisando en el Live from Trading Desk como es habitual. Ya entendiendo todo esto, entonces lo que nosotros vamos a estar principalmente jugando posiciones en corto para el petróleo WTI, mantenemos la idea de buscar posiciones a favor del dólar en el mediano y largo plazo. El Brexit o todo el ruido que pueda obviamente entregar el Brexit nos va a entregar o nos puede entregar entonces una debilidad para la libra. En Japón, las proyecciones económicas de Japón van a ser útiles para ir entendiendo el desempeño de la economía mundial y el IPC en Europa o en la eurozona nos va a entregar entonces una sensación en cuanto a las políticas monetarias del Banco Central Europeo y por supuesto también cómo vamos a poder estar o cómo el mercado digiere esta noticia con los movimientos que el euro frente a sus principales rivales pueda venir a presentar. Vamos a dejar entonces la cámara y nos vamos a ir directamente ya a los gráficos, que es lo que nos llama el día de hoy. Vamos a estar entonces acá, nos vamos a los gráficos ya. Y vamos a comenzar esta jornada, la verdad, vamos a comenzar con el índice americano S&P, que la verdad viene aguantando bastante bien la zona objetivo que nosotros buscábamos la semana recién pasada con los cortos que estuvimos jugando hacia la zona de la media móvil, la línea de tendencia que esta viene dibujando, por supuesto, en el mediano y largo plazo, una línea de tendencia que viene a dibujar desde abril a la fecha. Fíjense aquí donde tenemos entonces los puntos de apoyo para la línea de tendencia esta, para que lo podamos ir entendiendo. Y entonces lo que nosotros deberíamos esperar de esta contracción es venir a buscar, por supuesto, una intención nuevamente alcista, pero aquí es donde están las dudas, si es que el mercado va a tener la suficiente fuerza o argumentos para venir a buscar los máximos anteriores, los máximos históricos recientemente registrados este mes, o
finalmente vamos a venir a buscar nuevos máximos históricos para continuar, por supuesto, un proceso alcista, o definitivamente vamos a encontrar algunos niveles en torno a los 3.500, 3.550 aproximadamente, para darle un rango aproximado, para ver entonces nuevos deterioros o contracciones en la cotización de la renta variable en Estados Unidos. Nos parece que el escenario que debemos seguir jugando un poco es alcista, sobre todo por la cantidad de estímulos que permanecen en la economía americana. En este caso vamos a mantener entonces nuestra idea alcista, pero vamos a ir buscando algunos niveles objetivos o con mucha cautela ir saliéndonos de estas posiciones alcistas, o a lo mejor tal vez cubrirla parcialmente con algunas posiciones en corto. ¿Por qué? Principalmente las posiciones en largo radican un poco en el optimismo que el mercado todavía tiene con el mercado, con las acciones, por supuesto, a raíz de los incentivos macroeconómicos que se dejan desde marzo a la fecha, pero también el escenario negativo que nosotros podríamos comenzar a ver es a raíz de la elección en Estados Unidos o también del deterioro de las cifras macroeconómicas de Estados Unidos. Por lo tanto, nos parece que es muy interesante el estar atento a niveles en torno a los 3.500, 3.480, 3.520 para potenciales cambios que se puedan dar en la dirección del mercado, y pensando a lo mejor en un escenario potencialmente bajista, nos parece que el objetivo hacia los 3.200 en un potencial escenario de caída todavía permanece vigente, y es donde por supuesto deberíamos ver un patrón de lateralidad de mediano plazo probablemente con una zona, un rango de resistencia en torno a los 3.400, que son los máximos históricos registrados a principios del año 2020, antes de ver, por supuesto, entonces un deterioro o un escenario mucho más claro, ya sea un patrón lateral entre los 3.400 y los 3.200, sea un rango de 200 puntos, ya sea para ver caídas en la cotización, o sea, venir a buscar la zona de los 3.000 puntos, o seguir, por supuesto, con un proceso alcista en la cotización de las acciones en Estados Unidos. A mi parecer, el escenario de caída hacia los 3.200 es el primer escenario que vamos a estar jugando. No me quiero anticipar en cuanto a si el mercado va a seguir buscando nuevos máximos históricos o no en el futuro, pero al minuto me parece que lo más lógico en cuanto a cómo el mercado se ha venido comportando, el tono que comienza a adquirir la Reserva Federal en sus últimas reuniones y en sus últimos comentarios, pareciera ser que el mercado podría venir a experimentar un nuevo descenso en su cotización. A nivel semanal, creo que lo interesante de estar revisando, tenemos dos velas de caída las últimas 2 semanas, que es la última de agosto finalmente y la primera de septiembre. Y estas contracciones a nivel semanal y a nivel mensual, por supuesto, siempre nos dan una intención de alcista o bajista. Me parece que aquí la intención alcista durante los primeros días de esta semana nos hablan de un potencial rebote para medirlo con niveles Fibonacci que nos puedan entonces estar entregando algún pretexto o algún escenario técnico claro para obviamente considerar alguna transacción. Ya lo comentábamos semanas anteriores y el día lunes pasado. Cada vez que ocurren caídas como esta, como la de la última semana de agosto, y el mercado retrocede o que muestra una vela negativa, o en el caso contrario una vela positiva, pero deja una mecha con intención de ir a buscar a lo mejor un rebote, ese rebote por lo general siempre busca niveles Fibonacci, y eso es lo que ocurrió la semana pasada. Buscó un nivel Fibonacci hasta venir entonces a buscar mayores descensos en su cotización. Al día de hoy me parece que lo que tenemos que hacer es algo muy similar, venir a buscar, por ejemplo, una caída, vamos a estar mirando a continuación, una caída en el Fibonacci, o bien en el escenario de caída, para estar buscando algunos niveles de resistencia que podamos obviamente considerar en una transacción en corto. Ahora, ¿cuál es lo más importante para llegar a considerar una posición en corto para el S&P? Principalmente vienen siendo esta figura de ruptura del RSI que dibujó ya las últimas jornadas, y esta figura de ruptura del RSI nos habla de que toda la fuerza relativa del precio se pierde, o sea, toda la tendencia positiva que se dibuja desde marzo a la fecha parece obviamente haberse roto la fuerza, y es por eso entonces que podríamos esperar un escenario bajista para la cotización de las acciones en Estados Unidos. Al mirar, por supuesto, entonces en un gráfico de menor temporalidad, que es lo que me llama la atención para estar buscando estos niveles Fibonacci, hasta dónde el mercado podría llegar entonces en esta condición, me parece que entonces que deberíamos estar considerando probablemente un Fibonacci que venga a buscar un impulso desde este nivel, desde este mínimo que acabo de marcar en pantalla, y que el escenario alcista
puede venir a buscar probablemente los niveles de los 3.412, que son estos máximos que recientemente ha marcado o ha registrado y que con intenciones ha mostrado caídas en el mercado, por lo tanto podríamos ver descensos nuevamente a partir de esta zona, pero me parece que el entusiasmo del mercado, sobre todo con la reunión de política monetaria de la Fed, podría venir a buscar los niveles de los 3.450 aproximadamente, o la zona de los 3.480, que es donde calza finalmente el 61.8. Ahora podríamos ver un arranque mayor hacia la zona de los 1525, 1530, 1520, pero algo ya me parece que no está tan adecuado un poco a los pretextos y a las señales que el mercado nos ha entregado. A mí me parece que las posiciones que voy a estar jugando, sobre todo con las posiciones de compra que juego el día de hoy en la renta variable en Estados Unidos, al menos van a estar buscando la zona de los 1480 puntos para venir, por supuesto, a buscar tomas de ganancia, o en un caso, por supuesto, también que estoy evaluando, dependiendo obviamente cómo se vayan dando los fundamentales de cara a la reunión de política monetaria y también cómo se den ese día y cómo el mercado los vaya digiriendo, podría a lo mejor considerar el cubrir una transacción, cubrir parte de esa transacción en largo que tengo, probablemente un 50% o hasta un 100% a partir de los niveles de los 3.480 para venir a jugar entonces la posición en corto hacia los 3.200 puntos. Más o menos esa va a ser entonces la estrategia que voy a estar utilizando. Al minuto entonces me mantengo con posiciones largas. Si es que no se han metido largos en el mercado, me parece que los niveles actuales no son interesantes, estamos muy cercanos a una zona de resistencia que es toda obviamente la que ya acabamos de comentar, entre los 3.420, 3.410 aproximadamente. Me parece que no es una zona para estar buscando largo, sino que lo que yo estaría buscando en el caso de ustedes sería posiciones de venta desde la zona de los 3.450 o los 3.480 probablemente, para venir entonces a buscar un desarrollo potencialmente bajista hacia la zona de los 3.200, y muy probablemente lo vamos a estar comentando este próximo día jueves en el Live from Trading Desk, así que lo espero, por supuesto, en el seminario. Ideas, por supuesto, para considerar en esto, o para tenerlo, obviamente, la idea más clara, van a ser, por supuesto, buscar posiciones cortas, ya sea desde los niveles que comentábamos, con stop. En este caso, si tomamos corto de los 3.440 aproximadamente, los stop creo yo que deberían estar en 3.550, 3.560, más o menos, para venir a buscar el rango de caída a los 3.200. Y en el caso de venir a buscar cortos en los 3.500, 3.480 aproximadamente, vamos a estar considerando stop por sobre los máximos históricos y venir a buscar los 3.400, más o menos. Esa va a ser un poco la idea de estrategia que estaríamos considerando para el índice americano S&P, que ustedes pueden ver en pantalla. Al menos, obviamente, la intención es bajista en el mediano plazo. En el corto plazo mantenemos un poco el entusiasmo que las acciones ya nos han mostrado en otras ocasiones, así que desde ya los invito a que puedan estar atentos al índice americano, como ustedes pueden ver en pantalla, y a los posibles desplazamientos que este pueda llegar a tener. En el caso del euro dólar, lo que veníamos viendo ya era la intención alcista, la ruptura, por supuesto, de la secuencia de caída desde los 1.1875, logra romper, confirma o consolida la ruptura y alcanza la zona de oferta, que es en torno a los 1.19, una zona de oferta que ya desde el pasado 31 de julio ha marcado entonces una zona de resistencia importante para el par, por lo que obviamente cada vez que el mercado o bien el precio se acerca a este nivel, vuelve entonces a mostrar un escenario de resistencia importante y ya logramos identificar entonces una zona de oferta muy, muy clave. Lo que nosotros comenzamos a jugar a partir de para el euro dólar desde la semana pasada eran posiciones de compra que fuesen a buscar la zona de los 1.19, 1.1920, como ustedes lo pueden ver en pantalla, que llegó a alcanzar la semana recién pasada en torno a 1.1920. Pero obviamente esperábamos una extensión un poco mayor hacia los 1.1935, 30, 1.1950 aproximadamente, sobre todo por los máximos que se lograban a mediados de agosto. Eso lo podríamos esperar entonces de cara a la reunión de la Fed, pero ya comenzamos a tener un poco más de cautela con las posiciones en largo, por lo que comenzaríamos ya a buscar el cubrir nuestras transacciones. Por ejemplo, yo estoy 0,2 lotes en largo desde el euro dólar, desde la zona de los 1.1775 aproximadamente, y
ya tengo una posición para cubrir la mitad de esta transacción, o sea, tengo todavía una posición en corto de un 25% de la posición en largo, que es la que tengo más arriba de la principal en venta que veníamos primero, desde 1.1950, a 1.1955 más o menos, que vengo con la posición en corto. Al día de hoy es un 25% de las posiciones en largo que tengo, por lo tanto, en 1.1920 voy a salir a cubrir otro 25%, y esperando un poco entonces qué pueda dar el mercado, cómo pueda ir interpretando el mercado las noticias de este jueves y de los próximos días, para entonces jugar a ver si es que juego desde los 1.1920 más posiciones en venta, o comienzo a cerrar mis posiciones en largo, y ya obviamente comienzo a analizar otro escenario. Pero recordemos que nuestro pretexto, nuestro entusiasmo por el euro dólar es un escenario bajista hacia la zona de los 1.15, y en la zona en la cual estamos actualmente, o sea, todo lo que pueda hacer por sobre 1.19 o entre 1.1870 y los 1.1950, viene a ser entonces una zona de oferta importante para el mercado, por lo que obviamente a partir de estos niveles lo que nosotros ya comenzamos a considerar son las posiciones de venta. Por supuesto le vamos a sacar mayor partido, vamos a buscar sacarle mayor partido a las posiciones de largas que tenemos, pero ya al minuto lo que nosotros tenemos que ir estando atentos es ir a buscar posiciones de venta por la zona de oferta que esta representa y por las expectativas, por supuesto, de lo que ya hemos comentado en cuanto a la relación del euro frente al dólar. ¿Por qué soy tan categórico en buscar posiciones cortas en el euro dólar? Porque al día de hoy yo no veo o no entiendo todavía un pretexto fundamental que me permita ver una ruptura de la tendencia a largo plazo que dibuja el euro frente al dólar desde el año 2008. No veo el motivo todavía por el cual el euro dólar tenga que buscar una ruptura de esto hasta la zona de los 1.24, que sería un objetivo alcista en un caso de una ruptura. Todavía no encuentro motivo. Si bien el euro no está caro como para que el Banco Central Europeo tenga que salir a intervenir la moneda, al minuto creo yo que no, tampoco existen argumentos fundamentales como para poder ver un deterioro mucho mayor del dólar, si bien obviamente toda la batería de estímulos que ha implementado la Reserva Federal puede ser un argumento suficiente. En el caso del euro todavía no veo un argumento suficiente como para que este se valorice mucho más, sobre todo también cuando el euro ha venido presentando tasas de política monetaria en un 0% desde los últimos prácticamente 10 años. Por lo tanto, tienes mucho más que perder que Estados Unidos en un escenario obviamente de deterioro mundial, y es por eso que no veo finalmente un apetito por el riesgo mucho mayor en el euro a partir de los niveles actuales, o que vaya a buscar finalmente un escenario alcista hacia la zona de los 1.24, como se podría venir a esperar, por supuesto, en una tendencia de esta índole. Por eso por eso soy partidario de venir a buscar escenarios bajistas hacia la zona de los 1.15 desde la zona actual, e incluso considerar escenarios de caída mucho más acentuados, que sería hacia la zona de los 1.12, pero eso ya lo estaremos revisando conforme obviamente avancen las próximas jornadas, y por supuesto como el mercado vaya digiriendo muchas de las noticias que se van a estar dando de cara a finalizar este año 2020, que ha sido finalmente muy tortuoso para todos, no solamente para el transeúnte, sino que para la bolsa en términos generales en un principio, pero que después vemos riquezas importantes que se han creado a lo largo de los últimos meses. En el caso del petróleo, ya lo hemos comentado, la tendencia viene siendo una tendencia bajista, una tendencia que rechaza finalmente en un gráfico semanal la media móvil exponencial de 50 periodos, 2 semanas negativa, pero lo que me parece interesante de la última semana es que cómo se recoge la vela semanal en torno a puntos de apertura y cierre de velas pasadas, que finalmente lo voy a marcar acá con una circunferencia. Son esas velas, y lo voy a marcar y le voy a dar aquí una flecha para que lo puedan ver. Son esas velas que marcan también un cierre, apertura y cierres, y el precio finalmente de la vela, o cómo se frena la vela de la semana recién pasada, es en torno a la misma zona. Por lo tanto, me parece que es un punto de soporte importante, y es donde nosotros comenzamos o podríamos comenzar a ver un patrón Fibonacci, un patrón de rebote Fibonacci, a pesar de las noticias negativas que ya hemos ido conociendo y que comentábamos como los drivers importantes del mercado en esta oportunidad. Por lo tanto,
el revisar qué es lo que ocurre en un gráfico de menor temporalidad a gráficos diarios viene a ser interesante. Fíjense ustedes cómo hay un poco de volatilidad, de mixtura en torno a los niveles actuales, por sobre la zona de los $36 hasta los $38 aproximadamente. Hay indecisión del mercado, pero los niveles claves van a estar entonces en torno al 38.2 de Fibonacci, que marca los 38,8 de dólares. Después de eso está el 39,60 aproximadamente, los $39,60, donde está el 50% de Fibonacci, y luego el 61,8 de Fibonacci, que es donde están los $40,43 o los $40,40 el barril de petróleo. Por lo tanto, me parece que con lo antes mencionado de la zona de rebote que podríamos estar considerando, me parece que es interesante el estar evaluando posibles escenarios alcistas de corto plazo como para hacer alguna o considerar alguna transacción o alguna oportunidad de trading. Al revisar en este caso, ya consideramos cuáles son los niveles objetivos que deberíamos estar considerando, por supuesto, en este Fibonacci. Lo que estamos viendo entonces es una tendencia bajista que viene dibujando el precio, en donde se apoyan en puntos de indecisión, una zona de soporte para el precio en el corto plazo. Me parece que viene siendo muy clara la zona que el mercado nos delimita, que puede ser finalmente esa, la volvemos a mencionar. Por lo tanto, tenemos un triángulo rectángulo que podría dar la ruptura del precio por sobre la zona de los 37.50, 37, creo que los 37.50 o 37.70 ya debería dar un escenario más que alcista, con el primer objetivo en este gráfico de 4 horas de la zona de los 38,40 o la media móvil exponencial de 50 periodos. Debería ser entonces nuestro primer objetivo en un posible escenario de compra, donde viene la media móvil exponencial, es donde debería estar, que se acerca mucho a la media al 31, al 38,2 de Fibonacci. Luego de eso, el 50% de Fibonacci ya está en torno a niveles de resistencia que el mercado puso en el corto plazo, y lo voy a señalar con una flecha, fíjense. Aquí el mercado intentó subir en reiteradas ocasiones, lo vamos a marcar, abre con un gap alcista, intenta subir, cae, intenta subir, cae, intenta subir, cae, intenta subir, hasta que cae nuevamente. Por lo tanto, si es que se llega a dar un escenario más allá del 38.2, que son los 38.70, 38.80, deberíamos esperar entonces un objetivo potencialmente alcista hacia la zona de los 39,60, que son esta zona de máximo que el mercado dibujó, o una zona de resistencia en todo el proceso bajista. Y luego de eso ya el 61,8 va a jugar algunos mínimos anteriores que en esta estructura de cada día, a mí al parecer, a mí al menos no me llama mucho la atención este nivel, no lo considero como un punto probable, sobre todo por el argumento o el escenario en el cual nos desenvolvemos, un escenario en el cual ya lo sabemos, los recortes o las expectativas para la demanda mundial de petróleo es bastante escasa, por lo que obviamente no me parece, no me llama mucho la atención el estar considerando un avance mucho mayor para el petróleo, a menos que ocurran otras cosas en ese entonces. En el caso, por supuesto, de esto, también lo que me parece interesante son los mínimos que en torno a 38.2 se logran, que finalmente pueden ser toda esta zona, todo este nivel, que son mínimos anteriores para el precio, que es esa zona, lo voy a dibujar a continuación. Lo marcamos ahí, lo marcamos acá. Son los mínimos entonces que el mercado logra, pero también en el 50% de Fibonacci tenemos otros niveles que podrían llamar la atención o en torno al 38.2 o el 50%, lo voy a marcar de nuevo. Igual el 50 y el 60% vienen a ser o dan otros rangos interesantes. Pero me parece que con el apetito que el mercado está teniendo, cómo se está desarrollando, el más claro va a ser el 38.2 o el 50% de Fibonacci, según obviamente la estructura que ya el mercado ha venido dibujando durante las últimas semanas. Así que vamos a estar muy atentos a estos niveles, por lo que obviamente aquellos que no hayan considerado todavía una posición en petróleo, me parece que lo que deberían estar esperando es una ruptura en gráficos de 1 hora o 4 horas de esta secuencia bajista que el precio viene dibujando. O sea que con mayor seguridad lo esperaría por solo los 37.50, 37.60 para considerar entonces un proceso de alcista de al menos $1.20 aproximadamente en el caso del petróleo. Los niveles de stop, para aquellos obviamente que no sepan un poco todavía programar niveles de stop, deberían estar por debajo de estos últimos mínimos que el mercado logra, que son la zona de los 38, 36.80 más o menos. El stop tiene que ir por debajo de ese nivel, y
el objetivo va a estar en torno a, ya lo sabemos, 39.40, que son el 50% de Fibonacci más o menos, y le podríamos dar un rango un poco mayor si es que existe más de volatilidad, 39.60, debería ser un poco el rango. Si no, a la media móvil de 200 periodos en gráficos de 1 hora, o la media móvil de 50 periodos en el gráfico de 4 horas, también es un escenario muy, muy interesante. Otra cosa que nos acompaña un poco, todavía no tan claro, es la fuerza relativa que aumenta para el petróleo, por lo que debería ser un patrón relativamente a considerar. Probablemente lo que veamos en el RSI es una nueva caída hacia la línea de potencialmente de tendencia que dibuja, o sea, que el RSI haga esto, caiga hasta acá, y si es que hay quiebre en el RSI y se conjugan con esta zona de mínimos, y hay quiebres y cambios en la dirección del precio, o sea, velas de cambio en esa zona, creo que podríamos llegar también a considerar una posición a partir de este nivel, y la idea a lo mejor cambiaría un poco en cuanto a la proporción del stop loss y el take profit, o sea que podría ser algo como, vamos acá a marcar un nuevo, podríamos cambiar entonces la proporción, los mismos niveles por supuesto, pero el riesgo de retorno cambia un poco en cuanto a la situación, o sea, aumenta el potencial retorno que podemos tener, y por supuesto obviamente el riesgo disminuye en cuanto a niveles de stop y take profit que podamos tener en esta transacción. Ahí le daría un poco más de holgura, estaría jugando un poco con algunos pips de holgura en una potencial transacción, o que el mercado se torne obviamente bajista en un corto plazo, pero mantendría todavía un optimismo sobre el petróleo, en el caso obviamente que el RSI nos acompañe en este movimiento. La posición de esta semana, o la que creo yo que viene a ser muy interesante, es el euro frente a la libra. Un euro frente a la libra que a nivel semanal, fíjense qué es lo que ocurre. Desde el año 2016, el euro frente a la libra se mantiene o se enfrasca en esta zona de resistencia. Y con lo del Brexit, me parece que hay argumentos suficientes como para que podamos ver una ruptura de esta zona. Ya lo hemos visto, o sea, la debilidad que pueda lograr la libra en el mercado puede ser muy, muy importante. Por lo que obviamente, si es que hay rupturas por sobre este nivel, me parece que podría dar entonces un potencial desarrollo alcista, que vaya a buscar entonces el ancho de este canal que ha logrado desde el año 2016 a la fecha, pero en primera instancia nos debería estar dando como un objetivo la zona de los 98, libras por euro, o sea que deberíamos tener un margen, lo vamos acá a mirar, de 500 pips más o menos, que podríamos estar esperando en un movimiento alcista, o sea, un 5%, un 5 o un 6% de movimiento en la cotización del euro frente a la libra. Ahora, ¿cuál es otra señal que me llama la atención? Es la ruptura del RSI. Como ustedes pueden ver, aquí vamos a maximizar el RSI. Hay una ruptura de una secuencia bajista, que es toda finalmente la estructura de lateralidad que se viene dibujando desde 2016 a la fecha. Hay una ruptura en la última cotización, en su último mes de cotización, por lo que anticipa un potencial movimiento alcista. En gráficos semanales, las velas semanales son tendenciosamente positivas, tendenciosamente alcistas. Hay obviamente un carácter que viene mostrando obviamente un optimismo mucho mayor a favor del euro, y un deterioro más que nada sobre todo en la libra, y eso es finalmente una de las ideas que vienen a saltar durante las próximas jornadas. Ahora, ¿cómo jugar a lo mejor una posición en compra en este caso? Me parece que el mercado no ha mostrado pretextos de caída en el corto plazo, no ha mostrado, no hay divergencias, no hay intención de caída, no hay intención de testeo, no hay tendencias todavía que el mercado pueda estar dibujando. Por lo tanto, mientras no hay tendencias, mientras no hay caídas o señales de caída, al menos gráficas, técnicas, el mercado no debería estar presentando, o por lo general no debería estar presentando señales de descenso. Por lo que comienzo a mirar aquí una potencial zona de soporte, que podría estar jugando a lo mejor una idea para estar buscando compras en un potencial escenario de ruptura de toda esta franja alcista, o sea que todavía tenga que recorrer 70 pips en positivo para lograr esta ruptura, y es lo que me parece muy interesante de venir a jugar como una posición donde no estemos arriesgando mucho en primera instancia, pero una vez se concrete obviamente la transacción, puede ser muy exitosa, y venir a sobreponderarla también va a ser obviamente atractivo el llegar a considerar. Por lo tanto, me parece que aquí es donde uno puede venir a gestionar una transacción, estar arriesgando un 0,5%, si bien uno arriesga en lo general un 1, un 2%, de repente un poco más de lo habitual cuando considera que hay transacciones que pueden tener mayor probabilidad de acierto.
puede ser en este caso que no estemos arriesgando tanto, arriesguemos un 0,5% en una transacción, pero por supuesto los niveles que nosotros vamos a estar considerando, o sea que van a estar siendo, por ejemplo, el orden de lo siguiente, o sea, vamos a estar buscando un desarrollo de 500 pips más o menos, hasta 0,98, aquí todavía me falta, hasta 0,98, mientras que el riesgo que podamos estar considerando en una transacción como esta puede ser muy menor. Por lo tanto, ese nivel de porcentaje, o sea, el 0,5% estar arriesgando para un potencial beneficio que nos pueda entregar una transacción, un porcentaje mucho mayor, por supuesto que vale la pena no arriesgar tanto en este tipo de ocasiones, por lo que generalmente nosotros buscamos, en este caso son posiciones de swing o movimientos de swing que el mercado nos pueda permitir, y esta puede ser una de ellas que nos esté anticipando de alguna forma o podamos estar considerándola. En el corto plazo, en una hora, no hay referencias tampoco de cambios de tendencia, todo lo contrario, el precio se apoya a la media móvil exponencial de 50 periodos, si bien en las últimas horas no hay gran fuerza o por venir a buscar una intención alcista, me parece que hay que ir esperando un poco más de noticias fundamentales para estar considerando una transacción, para darle obviamente mayor cabida a esta posibilidad. Lo que yo voy a hacer finalmente va a ser esperar a ver si es que de aquí a mañana se da un testeo de esta zona de mínimo, cómo el mercado se vuelve a comportar en torno a estos niveles, cómo el mercado, repito, cómo se vuelve a comportar en torno a esta zona, y si es que hay cambios en la estructura o bien si es que el precio vuelve a mostrar rechazo de esta zona, es donde yo voy a estar considerando posiciones de compra en el euro frente a la libra con los niveles señalados. Y no voy a estar arriesgando más de un 0,5% en este caso, por lo que obviamente va a mantenerse como una idea de inversión de mediano y largo plazo para el euro frente a la libra. Así que obviamente para que lo puedan estar considerando durante los próximos días o durante las próximas horas y tener en consideración esta idea de transacción. Así que por supuesto desde ya atentos a lo que nos pueda dejar por supuesto el par euro frente a la libra como lo comentábamos. En el caso del dólar frente al peso chileno, mantiene todavía un rango entre 7,70, 7,60. Me parece que hay todavía un claro descenso o secuencia bajista que todavía no logra ser vulnerada. Me parece que vuelva, mientras el precio no vuelva sobre 7,70, 7,80, todavía obviamente hay que tener un poco de cautela, pero me sigue llamando la atención mucho que en la caída que presenta el dólar a nivel internacional durante las últimas jornadas, el peso o sea, el dólar frente al peso chileno tampoco pierde niveles muy importantes, que es la zona de los 7,60, entre 7,60 y los 7,55, 7,60, 7,65, creo que viene a ser una zona importante, por lo que obviamente mientras no hayan recuperaciones, como lo digo, entre 7,70 y 7,80, por el minuto hay que tener un poco de cautela, pero me parece que esto podría ir cambiando de tendencia en la medida que también vayamos viendo, acercándonos a la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ahora, el RSI me parece que ya comienza a mostrar algo tendenciosamente interesante, una secuencia alcista, por lo que podríamos venir a esperar un RSI que venga a caer hasta la línea de tendencia, y eso es una caída que a lo mejor podría darnos un descenso hacia la zona de los 7,50 más o menos, para darle ahí un rango, o por debajo de los 7,60 más o menos, y luego de eso venir a buscar entonces un proceso alcista a partir de también del quiebre que nos pueda mostrar el RSI, así que nos vamos a mantener atentos a los niveles que ya hemos comentado y cómo vamos a ir sobreponderando o no estas transacciones en corto, o sea, largo o compras que tenemos para el dólar frente al peso chileno. Me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna consulta, alguna duda que la pueda dejar a través del chat que tienen disponible a través de la plataforma Zoom. Antes ya de ir despidiendo este seminario de los días lunes, al menos hemos dejado un poco ya ideas bastante claras de lo que podría ser. Me llama mucho la atención el euro frente a la libra para las próximas jornadas, es uno de los pares que le he estado mirando bastante durante las últimas semanas, cómo se viene comportando, sobre todo también a nivel mensual, cómo logra romper esa tendencia bajista en el RSI, esa zona de acumulación, que es lo que generalmente suele ocurrir cuando el bajista o el RSI es bajista. Vamos a ir al gráfico mensual. Cuando el RSI es bajista y el precio se encuentra en una zona de congestión, en una zona de lateralidad, por lo general se suele tornar, o yo lo suelo considerar como que es una zona de acumulación de fuerza.
por lo que una ruptura por sobre la zona de máximo o la ruptura del RSI ya nos anticipa un movimiento muy interesante y es un movimiento de compra que debería en este caso dar una primera exposición hacia la zona de los 0,98. Ahora, si nosotros queremos, y aquí con esto es lo último, si nosotros quisiéramos proyectar cuál es el objetivo realmente de este canal lateral, deberíamos buscar, por supuesto, una proyección por sobre los 0,98 y ya estamos hablando de una libra, 1,03 libras por euro que se cotiza en mercado, y eso ya estaría hablando de un nuevo máximo histórico para el par euro frente a la libra, y eso obviamente es algo que podríamos llegar a considerar, pero por el minuto, al menos yo no tengo proyecciones suficientes como para considerar esto, en un caso de proyectar mucho, qué tanto deterioro pueda tener la libra en el mercado de divisas. Por lo que obviamente me mantengo un poco al margen, al menos me mantendría con un escenario alcista hacia 0,98, 0,97, pero ya hacia los 1 es una cosa distinta. Pues bien, aparentemente no tenemos consultas, más comentarios. Les recuerdo el día de mañana el seminario a las 7 de la tarde, Eastern Time, hora de Nueva York, las 7 de la tarde, hora 8 de la noche, hora de Chile, -3 UTC, para que aquellos que nos escuchan desde Chile, ustedes saben, yo soy chileno. Y si quieren obviamente ingresar al seminario, pueden hacerlo a través de esta primera sesión del seminario de análisis fundamental y análisis técnico. Va a ser gratuita, y así que si desean ingresar, me pueden escribir a Twitter, @atocamposn, en Twitter. Aquí les voy a dejar el Twitter para que lo puedan ver, @atocamposn. En Twitter me pueden también encontrar como Renato Campos, y me pueden entonces solicitar el link de acceso para el seminario de este martes, y por supuesto ya ir ver si es que se animan con los siguientes seminarios, que son 4 sesiones de análisis técnico y análisis fundamental, teoría desde un punto de vista práctico, para que puedan obviamente ir mejorando en su forma de analizar el mercado y por supuesto eh, cómo se van obviamente relacionando con esto. Así que desde ya les agradezco como siempre por participar de los seminarios del Market Watch como es habitual. Eh, Mira, me está saliendo una pregunta y respuesta, pero yo todavía no sé no sé qué pasa, que no puedo ver las preguntas y respuestas del seminario. Vamos a ver si es que me aparece en otra pantalla. Acá lo tengo. Saludos, acá lo tengo. ¿Alguna razón por la que usas una EMA y una simple? Me pregunta José Alberto. Mira, José Alberto, la verdad que lo utilizo las medias móviles exponenciales, la de 50, porque me da una sensibilidad mucho mayor al precio en el corto plazo, y la media móvil de 200 periodos simple la utilizo para encontrar o definir tendencias mucho más claras. Ahora, las medias móviles las utilizo o las considero solamente cuando han ya en el pasado respondido bien al precio, si le han ofrecido soporte y resistencia, y en esa instancia o en esos casos es cuando yo recién considero una media móvil, como para estar obviamente considerándola, valga la redundancia, en un posible nuevo transacción. Por ejemplo, en el caso del petróleo, en el gráfico 4 horas, venía funcionando bastante bien como un soporte desde los primeros días de agosto hasta los quiebres vamos a ver, no alcanzo a ver la fecha ahí, hasta el quiebre que se produce los primeros días de septiembre. O sea, venía funcionando muy bien como resistencia, por lo que, como soporte, disculpen, por lo que podría venir a funcionar como resistencia en este caso. Y ahí es donde obviamente me hace sentido, me hace ruido. Lo mismo la media móvil de 200 periodos fue considerada en 31 de julio, los últimos días, como soporte. Casi fue considerada como resistencia o como zona de resistencia los primeros días de septiembre, por lo que obviamente tampoco podría descartar, si es que hay un movimiento alcista mucho mayor en el tiempo, creo que tampoco la podría llegar a descartar como una zona de resistencia. Pero como vienen dándose las cosas a nivel fundamental, me parece que un objetivo más claro en este caso es la media móvil de 50 en el gráfico 4 horas. Y como digo, siempre va a depender un poco de cómo el mercado vaya presionando, mostrando las cosas en este tipo de situaciones, para obviamente ir entendiendo cómo también nosotros vamos posicionándonos o tomando mejores decisiones. Desde ya entonces agradecerles por su participación. Recuerden entonces, si desean participar en el seminario del día de mañana, me van a escribir a través del Twitter @tocamposn, o cualquier cosa a través del correo electrónico info@códigoforex.com, Instagram @códigoforex.com. Yo también tengo Instagram, me pueden buscar.
Y por supuesto, desde ya agradecerle entonces por participar este día martes en un nuevo Market Watch, como es habitual los días lunes, en donde intentamos construir un poco los escenarios fundamentales que están moviendo el mercado y cómo también nosotros podemos ir encontrando nuevas posiciones y administrar nuestro portfolio. Se lo agradezco entonces por su participación, un abrazo para todos y nos vemos entonces el día de mañana en el seminario entonces del análisis técnico. El día miércoles lo mismo, a la misma hora, y el jueves en el Live from Trading Desk a la hora de siempre. 10 de la mañana, hora de Nueva York, 11 de la mañana, hora de Chile. Me despido, que tengan una buena tarde, una buena noche, y nos estamos viendo entonces en los siguientes seminarios.